transcurrían los años de gobierno del presidente Néstor Kirchner y ya ahí dando el paso para el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que iba a ser electa ahí con el 45% de los votos en el año 2007, ¿no? Así es. Artemio, mucha gente tiene la sensación, hasta los que piensan distinto, los opositores o aquellos que estaban en el kirchnerismo que ahora se fueron, dicen, es como que en esos años, en ese primer mandato de Kirchner, se hizo todo y cosas realmente positivas, de que estaban enumeradas en este informe, y que después eso es como que se fue atenuando en el resto de la década. No, efectivamente durante el mandato de Néstor Kirchner, el primer ciclo del proceso del proyecto kirchnerista, se hicieron muchísimas cosas relevantes, entre otras las que enumeraba recién el informe, sí. Muy bien. Desde lo institucional, lo económico, lo laboral. La política de desendeudamiento, sí. Bueno, nuevamente convenciones colectivas, o sea, claramente hubieron muchas medidas muy profundas y obviamente a contrapelo de la década anterior. Eso le da mucho volumen a lo realizado en la primera época, pero está claro que la profundización de aquellas medidas sucede luego durante el gobierno de Cristina Kirchner, con lo cual el proceso de división entre una presidencia y otro creo que es una estrategia, a mi juicio, para demeritar de alguna manera el tramo de gestión de Cristina Kirchner, porque en realidad no se explica la gestión de Cristina sin las transformaciones que provocó inicialmente. Tuvo que haber sucedido aquello primero para que esto sucediera. Y claro, no cabe ninguna duda. La decisión de ampliar la base previsional corresponde necesariamente a la estatización de las AFJP. El proceso de desendeudamiento claramente involucra el proyecto de desarrollo, el crecimiento económico que luego tuvo el país. Los mismos aquellos que defendían los niveles de endeudamiento, hablo de intelectuales académicos de Harvard, reconocen hoy que niveles altos de nivel de endeudamiento sobre el PBI impiden el despliegue de la economía, de las economías locales. O sea, eso que planteó Néstor Kirchner luego fue retomado plenamente por Cristina. Obviamente hubieron diferencias de estilo de gestión y sobre todo hubo y yo creo que esa es la nota diferencial a partir del 2007, resistencia de los sectores corporativos a las medidas que se desplegaban desde el gobierno nacional, desde la crisis de la 125 en el 2008 exactamente, en adelante, ¿no? Porque ahí se venía también esa crisis del 2008 y después resurge nuevamente el kirchnerismo. Absolutamente. Y tomó identidad, o sea, caía la imagen, pero después volvió a surgir, ¿no? Sí, en las elecciones de medio mandato del 2009, que fue, digamos, el valle electoral del kirchnerismo, hay que decir que igual permaneció en situación de primer mayoría a nivel nacional con el 32% de los votos. Obviamente, la primera minoría, digamos. La primera minoría. Aún en la circunstancia de 3 puntos de caída del PBI, 1 punto de destrucción de empleo, la crisis de la 125 abierta de manera plena, o sea, había circunstancias muy difíciles, mantuvo su condición de primer minoría. A partir de ahí, como usted señaló muy bien, luego hay una reconstrucción muy plena de el anclaje electoral del kirchnerismo, y bueno, y hace la elección del 2007 con absolutamente apoyo del 2011, perdón, con apoyo de todos aquellos sectores que por circunstancias diversas en el 2009 no la habían acompañado. Labordi, en el contexto internacional, el 2007 también había un contexto internacional totalmente distinto a lo que ocurrió después por las crisis que se produjeron en el mundo. Eso muchos lo señalan como un periodo de contexto internacional prácticamente que no existió anteriormente, ¿no? No, las concreciones que se hicieron en esta década no tienen antecedentes, ¿no? El tema, la patria grande era un sueño, se enunciaba en poesías, pero no había pronósticos de que se pudiera construir lo construido, ¿no? Sí. Ahora, en relación a la pregunta anterior, yo creo, en general, el desaparecido era el que tenía la razón y el que, continuó es el que frustra las cosas, ¿no? Pasó con Eva. Cuando murió Eva parece que Perón había defeccionado. En el caso de Néstor y Cristina, y en el caso de Chávez y de Maduro. Ahora, también hay que decir que muchos de los que opinan eso, cuando estaba Néstor, estaban enfrentados totalmente a lo que decían. Les molestaba su pilcha, su estilo, su carácter, su ofuscamiento. Entonces, y después sí también hubo muchos avances en la propia gestión de Cristina, ¿no? La UNASUR se crea justamente después de eso. La UNASUR es una creación extraordinaria, ¿no? Sudamérica se junta para poder tener políticas comunes muy interesantes. La hipótesis de conflicto en nuestro continente siempre fue la guerra contra el otro, ¿no? Pelear con Brasil, la guerra con Chile, Colombia con Venezuela.
y eso se modificó totalmente. Ahora la hipótesis de conflicto es la colaboración con el otro para evitar que desde afuera nos puedan sacar los alimentos, el agua y la energía. Entonces hubo una prosperidad muy fuerte y bueno, y también dentro de estos 10 años Néstor ejerció la Secretaría General del UNASUR, evitó una guerra entre Colombia y Venezuela. No, digamos, pero y también lo que se vio en ese momento que nos arreglamos entre nosotros. La cosa es la integración ahí latinoamericana, ¿no? Y la integración regional fue fundamental, y en lo económico también, ¿no? Y el comercio interregión hace que nosotros estemos como estemos y Europa esté como esté. Eso complementado con la política de los gobiernos que, digamos, de cada uno de los lugares, el mercado interno, la producción y cuidar a su pueblo es lo principal. Se ha sumado a nuestra mesa Horacio de Mendiguren, gracias por venir. No, muchas gracias, ¿cómo estás? Antes de ir a tu opinión, quiero ir a Lourenço con respecto a la diferenciación entre el el mandato de Kirchner y el primer mandato de Cristina. No, yo coincido que las primeras medidas y que fueron muy fuertes por parte del presidente presidente Kirchner, continuó con lo de Cristina, ¿no? Es decir, Cristina lo que hizo es profundizar un modelo, por ejemplo, en el caso de la protección de la industria nacional, profundizando los controles y profundizando las medidas para seguir incentivando esa industria nacional. En el sector comercial lo mismo, es decir, la protección a ese mercado interno que tanto generó, que tanto empleo generó, que tanto movimiento, que tanta movimiento virtuoso de la economía produjo, es lo que se produjo en este segundo mandato de la presidenta Cristina, ¿no? En el 2011 tuvimos un pico de consumo idéntico al 2007. Y eso generó un montón de empleo y un montón de trabajo interno, ¿no? De Mendiguren, la pregunta es, primero un balance de los 10 años de esta década. Década ganada, como le pregunté anteriormente a los demás invitados. A ver, trato de ser objetivo, ¿no? Creo que tratar de sacar las objetivaciones y ver la industria, que es el sector que me toca trabajar, duplicó su tamaño en esos 10 años. Desde el pico de la crisis, la industria creció el 110%, es un hecho real. Si podemos tomar algunos sectores... Eso en cuanto a producción industrial y generación de empleo. Y más de 500.000 nuevos puestos de trabajo, una mejora de la productividad que hace un 40 y pico %. Generó dentro una redistribución del ingreso, o mejor dicho, una recuperación del salario en el sector industrial, que el salario básico de convenio en el sector industrial multiplicó por 11, desde el piso de la crisis hasta acá, si tuvo cualquier otra variable de inflación o lo que fuera, quiere decir que fue un crecimiento con inclusión, fue un crecimiento con mucha capacitación. La industria había quedado después de muchos años de aniquilamiento prácticamente, sin oficios, no había matriceros, no había soldadores, no había estampadores, hubo que recrear toda una escuela técnica que no había existido. Y después lo hemos visto en cifras, ¿no? Desde industrias tradicionales como la industria automotriz, que en el año 2001 produjo 80.000 autos, termina el último año produciendo 810.000 autos. Y así te puedo decir, mira, mi sector, yo estoy en el sector calzado. Recordaba el otro día con los compañeros del sector y a Micone, que es nuestro sindicalista, el día 20 de diciembre del 2001, yo era presidente de la UIA también, sí. Y en ese momento fuimos con sindicalismo y nosotros a la Cancillería argentina a tirar zapatos, me acuerdo, fue un acto ya de desesperación del sector, diciembre del 2001. Este año que acaba de pasar, la industria cierra con un récord de producción de 120 millones de pares. Habíamos caído de 70 a 30 en la crisis, hoy estamos en 120 millones de pares. Estos son datos objetivos, así te podría... Vengo el viernes, de visitar una planta que se va a inaugurar el día 4 en Chascomús, una planta de nanotecnologías, donde vamos a ser uno de los 6 países del mundo que producen chips, ¿no? Una inversión de más de 250 millones de dólares. Sí. Y así te podías recorrer las economías regionales, desde la vitivinicultura, acordate, en un sector que en aquella época apenas podíamos exportar mosto. Este sector logró introducirse en estos años en vinos finos en el mundo por exportaciones de más de 650 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que una macroeconomía favorable hacia la producción, hubo una respuesta contundente, ¿no es cierto? Esto desde lo objetivo. Y después también está claro que hay una filosofía. Es decir, en la Argentina, la industria, la historia de la industria en Argentina fue muy buena. Argentina fue uno de los primeros países en vías de desarrollo
que llegó a tener multinacionales argentinas, Siamditela, muchísimas. Después, producto de las políticas que conocimos, fue destruida. Vos fíjate que en la década del 90, pero ya viene de antes, viene del 76, todo lo que eran las compras gubernamentales, todos los países del mundo desarrollados hacen de las compras gubernamentales, que en muchos casos son casi, es decir, lo que compra el Estado, ¿no? Sí. En todos sus aspectos, de la industria de la defensa, la industria electrónica, y que llega a ser el 6% del PBI. Bueno, todos los países desarrollados han utilizado este instrumento como política de desarrollo, la industria de armamento en Estados Unidos, etc. Bueno, en la Argentina en la década del 90, cuando se hicieron las privatizaciones, todo aquello que ya fabricábamos lo dejamos de fabricar. Argentina fabricaba teléfonos en Siam, dejó de hacerlo. Argentina fabricaba medidores de gas, de agua en Galileo, dejamos de hacerlo. Hasta, ¿sabés qué importábamos? Las tapas de Tormenta, Aguas Argentinas, que era francesa, las tapas de Tormenta, hasta eso se importaba. No se protegió para nada la producción nacional. Ni siquiera te digo que la hayas protegido, no la hayas atacado, ¿no? Entonces, hoy lo que vos notás, por ejemplo, tenemos el sector de la industria minera en la Argentina, pero hay todo un plan de desarrollo de los proveedores de la industria minera. Hoy es una política industrial el derrame interno, es decir, que todo aquello que pueda producirse en el país, sobre todo detrás de estos sectores que incorporan tecnología. La industria automotriz, fíjate, entre Argentina y Brasil somos la cuarta industria en tamaño, ¿no?, por su mercado del mundo, pero con un 27% de integración nacional. Fíjate todo lo que queda por recorrer. Bueno, hay una política muy definida de crecimiento de las partes nacionales. Entonces, por un lado tenemos las cifras concretas, que son irrebatibles, esto es lo que te tengo sin calificar, es lo que sucedió. Y por otro lado, las políticas, ¿no es cierto? Hay una definición del desarrollo tecnológico. Bueno, nosotros ¿qué lo vemos? Cuando vos decidís que ciencia y tecnología, que prácticamente en la Argentina no la tenemos, hoy tenemos un ministerio de ciencia y tecnología e innovación productiva, que nosotros con la UIA trabajamos junto con ellos en más de 150 proyectos, y está destinando ya más del 1,5% del PBI, que antes no era ni el 0,4%. Es decir, hay toda una definición que vos lo que querés, política, desarrollar el país. Que tenemos dificultades, no cabe duda. Que en estos periodos se fueron cambiando cosas y hay que cambiarlas, o hay que modificar lo que está mal, no cabe duda. Lo que sí tenemos claro, los industriales argentinos, que lo peor que puede haber para nosotros fueron las políticas pendulares que Argentina vivió, en extremo. Y donde ves de tomar lo positivo de algo y corregir, no, lo que se quiere es volver otra vez a una historia que siempre estuvo relacionado con la desindustrialización de la Argentina. Gracias, Horacio. Vamos ahora a ver otro informe que tiene que ver con el primer mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.